En el profeta Isaías, en el capítulo 53, tenemos el siguiente pasaje tan conmovedor y profundo. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado, y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Debido a la angustia de su alma, de él lo verá, y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. El profeta Isaías es como un evangelio del Antiguo Testamento. Es muy claro en cuanto a las referencias al Mesías, al Salvador sufriente, glorioso, divino, que iba a descender a este mundo para traer la salvación, llevándose el pecado, la condenación, la muerte y todo lo que conlleva la maldad de nuestros corazones. Es por esto que es maravilloso poder leer este pasaje y que esta descripción de la obra perfecta de Cristo. Sin embargo, lo lamentable es que nosotros no podemos entrar en profundidad, no podemos realmente captar, comprender lo que realmente se está diciendo aquí. Porque el gran problema que tenemos es la ceguera de nuestros pecados. Nosotros consideramos el pecado como simplemente algo inapropiado, algo que es una debilidad, es un problema, causa tristeza, decepción, es algo que bueno, es mejor evitar. Pero no entendemos, ni mucho menos, la profundidad de lo que significa que tú y yo pequemos. Porque esto implica que la santidad, la justicia, la ira, todos estos atributos de Dios, esta reacción de Dios hacia el pecado, tiene que desencadenarse por causa de nuestro pecado, porque Dios es perfecto y santo, y Él no puede admitirnos jamás con el pecado en nosotros, de ninguna manera. Y es por esto que era imprescindible que tuviésemos un Redentor, un Salvador. Ayer estábamos conversando, hablando acerca de la consecuencia del pecado, de la paga del pecado. Y la paga del pecado es la muerte, la condenación, el infierno, el juicio, el estar separados de Dios y de todo lo bueno que hay en Dios y de todo lo absolutamente bueno y condenados a todo lo absolutamente malo si no hemos creído en Cristo, si no estamos con Él. Y estamos hablando de que el juicio final va a establecer esto definitivamente. Entonces,
Si somos pecadores, ¿cuál sería la solución al problema? El problema es tan grave que solo Dios puede resolverlo. El problema es tan profundo que solo Dios mismo podría traer una solución verdadera, podría traer una salvación perfecta y completa a través de condenar a su propio Hijo. Él vivió la vida que nosotros deberíamos de vivir. Él murió la muerte que nosotros tendríamos de merecimientos propios que tener. Él cargó con nuestro pecado que debíamos nosotros cargar y ser condenados por ellos. Y Él, como nuestro sustituto perfecto, nos ha traído una redención tan grande, una liberación de la esclavitud del pecado, del poder del pecado, de la culpa del pecado, de la condenación del pecado. Es decir, que Cristo ha traído para nosotros una salvación perfecta y completa, mientras que nosotros simplemente seguíamos pecando. Y esto es lo glorioso y lo maravilloso, lo grande del Evangelio. Es ese misterio que fascina a todas aquellas almas, a todas aquellas personas que de verdad se paran a pensar en qué significa que el Hijo de Dios tenga que sufrir en una cruz. Por desgracia, estas cosas están ocultas a nosotros por la debilidad y la carnalidad de nuestras vidas, de nuestras mentes. Esto está oculto a nosotros porque no entendemos la profundidad de nuestros pecados, la gravedad de nuestros pecados, la maldad de nuestros pecados. No entendemos tampoco la santidad y la gloria y la perfección y la justicia infinita de nuestro Dios. No entendemos tampoco la gloria y la majestad y la dulzura y la misericordia y el poder que hay en el Señor Jesucristo. Tampoco entendemos la obra del Espíritu Santo, misteriosa, gloriosa, asombrosa, libre, como el viento que nadie sabe dónde viene ni a dónde va. Son misterios que están más allá de nuestra mente, pero aún así, de nuestra capacidad de comprensión, pero aún así, nosotros indagando en ello y pensando en qué significa que alguien perfecto como el Hijo de Dios sea molido por nuestros pecados, considerado como total pecador, que fuera maldito en una cruz, que fuera despreciado y desechado entre los hombres, que fuese realmente su vida de esa manera y su muerte de aquel modo que nos cuenta el Evangelio. Eso debería subyugar nuestros corazones, eso debería llenar nuestros corazones de admiración, de adoración, de alabanza, de deseos, de amor, de obediencia, de servicio. Pero no lo captamos bien. Nos pasa un poco como a aquellas personas que no son creyentes, por desgracia, y por lo tanto la cruz de Cristo es nada más que una imagen, una estatua, un amuleto de la suerte para colgar del cuello, una estatua para pasear en las procesiones de Semana Santa, una imagen que queda bien, una pegatina en el coche, y lo que pasó en la cruz lo consideran como un mártir. Pobre Jesús, mira cuántas cosas malas le hicieron. Y no ven en el Hijo de Dios, no ven en la cruz nada más que una historia dramática. No ven nada más que un héroe, un comunista frustrado, una especie de justiciero. No ven en el Hijo de Dios quién es. Y a nosotros también nos pasa en cierto modo esto. Nos acostumbramos a pensar en la cruz del Calvario, nos acostumbramos a pensar en la sangre de Cristo, nos acostumbramos a pensar en Cristo, pero no nos paramos a entender qué quiere decir esto, qué significa que fue oprimido y afligido, qué significa que fue molido por nuestras iniquidades, que fue castigado por nuestra paz, que la culpa de la muerte de Cristo la tenemos directamente nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implica esto para nosotros? ¿Cómo te afecta a ti que el Hijo de Dios padeciera todo aquello en una cruz por ti? Eso es lo que debemos preguntarnos. No simplemente que seamos espectadores cuando leemos la palabra de Dios, que estamos como siendo espectadores de lo que ocurrió allí, a través de las descripciones de los evangelios, a través de las descripciones de los profetas, de los salmos, todos estos salmos maravillosos y estas profecías que son realmente estremecedoras. No solamente que seamos espectadores, sino que podamos participar. Porque verás,
Como dijo un insigne hombre de Dios, Juan Calvino, la sabiduría del cristiano consiste en sentir todo lo que Jesucristo sufrió por nuestros pecados en la cruz. Esa es nuestra sabiduría. Percibir lo que le costó al Hijo de Dios redimirnos, como él decía. Y por eso tenemos descripciones tan sumamente impresionantes, que están ahí para impresionar nuestro intelecto, para cautivar nuestro corazón, para humillar nuestra arrogancia y para mostrarnos cuán terrible es el pecado, cuán horrible es la maldad que producimos cada uno de nosotros. Si todo un Dios tuvo que venir desde el cielo, Dios en su segunda persona, el Hijo de Dios, y el Padre tuvo que, como dice aquí, simplemente quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. O sea, es algo que Dios quiso hacer, pero no porque le agradara que, por supuesto, que su Hijo padeciera de aquel modo, abandonar a su Hijo en aquella cruz, Elí, Elí, lama sabactani. Por supuesto que eso no era agradable para Dios, pero quiso hacerlo por su voluntad, porque era la única manera de poder redimirnos. Y el Hijo de Dios se presentó voluntario, porque era la única manera en la que podía redimirnos y llevarnos con Él a la gloria. Toda nuestra mentira, nuestra hipocresía, nuestra falta de amor, nuestro egoísmo, todas nuestras sucias palabras, todos nuestros comportamientos desleales, nuestras traiciones, nuestros descuidos, toda nuestra falta de misericordia, nuestra falta de amor hacia el prójimo, todos nuestros pecados de comisión, todos los pecados de omisión, todos y cada una de nuestras faltas, todas y cada una de nuestras debilidades, todas y cada una de nuestras sentencias recayeron sobre el Hijo de Dios de manera implacable. Y es por esto, por lo que al contemplar la cruz deberíamos sencillamente de conmovernos. Yo tenía un amigo que ya está en la presencia del Señor. Él decía que no podía leer el pasaje de la muerte y la crucifixión de Cristo sin echarse a llorar. Y esto es lo que debería producir el Espíritu Santo, lo que debería ocurrir en nosotros por medio del Espíritu Santo, cuando leemos pasajes como Isaías 53 y otros muchos más, y algunos otros que, sin ser directamente una descripción de la cruz, sí nos hablan de los efectos maravillosos de la cruz y lo que allí ocurrió. Pero claro, si no consideramos el pecado en su justa medida, si no consideramos que nuestro pecado es tan sumamente horrible, abominable, si no consideramos que nuestro pecado es tan grave, entonces no veremos en el Señor Jesucristo a alguien tan grande. Entonces no veremos en la redención algo tan maravilloso. Entonces no veremos bien las estrellas, como luego se dice que solo se puede ver su belleza cuando todo está oscuro. Y es por esto que la palabra de Dios nos habla de que el pecado es esa gran oscuridad, en la cual Dios ha querido, por su gracia, por su propósito maravilloso, hacer que brille en esa profundidad de las tinieblas de lo más profundo de nuestra maldad, que pueda brillar la luz gloriosa del Señor Jesucristo como aquel que lleva nuestros pecados y acaba con nuestra condenación, acaba con nuestra miseria, acaba con nuestra ruina espiritual y nos trae esperanza, vida eterna, perdón para los pecados, nos trae vida abundante, nos trae nada más y nada menos que a Dios, a nosotros. Y es por esto que es tan maravilloso Cristo Jesús. Y es por esto que el pecado es tan absolutamente horrible. Por eso debemos considerar que la sabiduría nuestra consiste simplemente en dos cosas. En conocer la horrible de nuestros pecados y la belleza y la hermosura de nuestro Señor Jesucristo, como enviado del Padre, para traernos una salvación tan grande. La belleza y la hermosura de Dios y lo horrible y lo espantoso de nuestra maldad. Y si vemos las cosas en perspectiva, entonces la cruz no será
un amuleto, una medalla, una religión, una pegatina, una estatua. La cruz de Cristo será para nosotros sencillamente el lugar de la gloria. Vamos entonces a orar a Dios para terminar nuestro tiempo hoy. Gracias, Señor Jesucristo, por llevar nuestros pecados sobre tu propio cuerpo en el madero. Gracias, Padre, por aceptar ese sacrificio perfecto de tu Hijo para liberarnos de toda maldad, para acabar con nuestra condenación. Gracias por haber enviado a tu Hijo, Padre, por amarnos tanto de esa manera. Y gracias, Señor Jesucristo, por ofrecerte para llevar a cabo esa gran obra. Y gracias, Espíritu Santo, por revelarnos, aunque sea parcialmente por nuestra incapacidad y rudeza, pero gracias por revelarnos la gloria y la hermosura de la cruz, la gloria y la hermosura del Hijo de Dios. Gracias porque Él resucitó y nosotros también hemos resucitado con Él a una vida nueva. Y ahora tenemos que orar por nuestros amigos, familiares, vecinos, conocidos, que siguen en esa ceguera de no ver la grandeza y la gloria de Jesús, sino simplemente una religión, simplemente una cultura, simplemente nada de valor. Así estábamos nosotros, hasta que tú viniste y abriste nuestros ojos. Que seas tú, Espíritu Santo, abriendo sus ojos también, y también los nuestros, para ver mejor la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que es exactamente la gloria del Padre. En el nombre de Jesús, humildemente estamos a tus pies. Amén. Nos encontramos el día de mañana, si el Señor, nuestro Dios, nos concede un día más de su gracia. Un abrazo.